Señores, confesamos públicamente dos cosas. La primera, que nos sentimos muy frustrados con la ley de amnistía que se pasó. Y segundo, que no estábamos muy claros en cuanto a la parte que fue amnistiada. Nosotros le hemos pedido al licenciado Basilio Sánchez que venga aquí al programa invitado para hablarnos, no de un detalle minucioso sobre asuntos porcentuales, sino que le explique al país qué esperábamos y qué recibimos. Licenciado, esperábamos una amnistía total, de que todo aquel que tuviera una deuda con el Estado fuera olvidada, que significa amnistiada, y que a partir de ahora llegara una cuenta nueva en todos los órdenes: impuestos internos, propiedad inmobiliaria, ITEVI, hasta seguridad social. Sin embargo, lo que nos hablan es de una amnistía tributaria solamente de cargas y multas y de recargos. Yo quiero que usted nos hable de las dos posibilidades y lo que resultó de la ley. Adelante, doctor, el licenciado. Buenos días, doctor. Gracias por la oportunidad. Realmente la amnistía es una amnistía, yo diría, un tanto muy diferente a las que ya estábamos acostumbrados y a las que estábamos esperando. Ella tiene varios renglones. No solamente es una amnistía para amnistiar las deudas, sino también establece la amnistía para la prescripción de los periodos, para que no me fiscalicen los periodos hasta el 2011 inclusive. En ese orden hay puntos que todavía están pendientes de que la DGI emita una norma estableciendo de manera categórica el procedimiento que debe establecerse para ese orden. Por ejemplo, la amnistía en toda su fase, doctor, establece que la misma estará sujeta a aprobación o rechazo de la administración tributaria. Yo pienso que es un error. El Senado debió de establecer una amnistía, o sea, el Congreso en sentido general, donde sea automático amnistiarse, porque a la ciudadanía, al contribuyente, le está creando perturbación el hecho de que usted vaya y transparente una serie de actividades o de patrimonio y que dentro del plazo de los 15 días que la administración tiene para responderle, entonces le rechace cuestionándole. Doctor, licenciado, mire, volvemos al principio. Vamos a tratar de que el que está en su televisión, en su casa, que tiene un negocio, sepa esa amnistía, qué le beneficia y qué le perjudica. Me decía una empresa, creo que del grupo Vicini, que ya ellos tenían calculado toda la incidencia que esa ley, buena o mala, le va a afectar, y en cuánto van a pagar más y en cuánto van a pagar menos. Vamos por donde usted está hablando. ¿Qué significa el asunto de los plazos? Si yo tengo un negocio y yo en ese negocio tengo una deuda del 2009, 2010 y 2011 pendiente de ITEVIS. Yo retuve el ITEVI y el ITEVI es federal, como decía Juan Hernández. El ITEVI, usted es un agente de retención y si usted se queda con él es un ladrón. Ese ITEVI que yo tengo 3 años de él, vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el destino? Del ITEVI solamente. Sí, la ley establece pagar el impuesto con la liberación de los recargos y los intereses y las multas. El tema está en ese plazo, que establece un plazo de prácticamente 70, 80 días, porque establece 20 días para la emisión de después que se emite la autorización, 20 días y 2 pagos consecutivos.
Vuelve y repítame, doctor, licenciado. Yo tengo que pagar la suma completa sin recargo, sin multa. Ahora, ¿a partir de qué año me perdonan y a partir de qué año yo debo pagar? ¿Los 3 años? Los 3 años, doctor. Entonces, tengo que pagar la suma original. Correcto. ¿Eso pasa en impuestos de la renta también? Sí. ¿Y eso pasa en seguridad social también? La seguridad no fue incluida en la amnistía. No, en seguridad social no hablemos de ella, Sí. ¿verdad? Esos siguen pagando sus recargos y sus multas. Bien, volvemos entonces. ¿Cuáles fueron los impuestos que se incluyeron en la amnistía? Está el impuesto sobre la transferencia, el ITEVIS, ¿verdad? Está impuesto sobre la renta, propiedad inmobiliaria. ¿Y ganancia y capital también? Entraría dentro de lo que es la figura del impuesto sobre la renta, la ganancia y capital. Porque cuando se habla de deuda, básicamente todas las deudas están consideradas dentro de la posibilidad de amnistiarse. Dijo algo que me pone en la pista de que el reglamento para implementar tiene mucho poder. ¿Es así? Así es. La forma en que ellos implementen el asunto. Sí, así es. ¿Le dieron mucho poder a la dirección? Yo creo que sí, y eso es el detalle que esta ley trae consigo. Le han dejado a la administración, inclusive, doctor, la administración emitió lo que es la tasa efectiva de tributación. Todos esperábamos que esa tasa efectiva de tributación sectorial viniese acompañada de una norma general. Porque todos sabemos que cuando se establecen ese tipo de mecanismo de la tasa efectiva de tributación, se establece en función de estudios sectoriales. Y no conocemos realmente el resultado de un estudio sectorial que se haya hecho recientemente. ¿Cuáles son considerados años fiscalizados no prescritos? ¿Qué significa esa figura? Sí, la ley establece que la administración tributaria puede ejercer el derecho de fiscalizar los últimos 3 periodos vigentes. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos vigente el 2009, 2010 y el 2011. Todo anterior al 2009 está olvidado. Correcto. Bien, entonces estamos hablando de 2009, 2010 y 2011. Así es. Bien, ¿hasta qué fecha? ¿31 de diciembre de 2011? De 2011. Bien. ¿Qué quiere decir costos-beneficios cuando se habla de composición de figuras para amnistiar? Sí, en este proceso, doctor, las empresas tienen que hacer una evaluación de qué le cuesta más, de si tuve algún evento que me genere una contingencia fiscal, o sea, si se realizaron algunas operaciones con intención o sin intención, y esa operación, por ejemplo, un ITEVI que se haya generado y yo no le he declarado completo porque no tuve la asesoría competente o por una omisión, debo de evaluar entonces qué me cuesta si amnistiarme o permitir que la administración tributaria me fiscalice ese periodo. Licenciado, ¿qué significa entrar en esos 3 años últimos, pero teniendo pérdida? La gente que tiene pérdida, ¿se pueden acoger a eso? Sí, la amnistía establece un capítulo para ella y está estableciendo el pago del 0.30% del ingreso declarado en el periodo. Pero ahí hay que observar algo, doctor, y es que la amnistía tiene unos costos ocultos. Por ejemplo, la ley establece que usted tiene que renunciar a la pérdida. La ley estableció 5 periodos para compensar las pérdidas de cada año. Explique eso. Sí, las empresas... Usted tiene 5 años futuros para amortizar esa pérdida. Es correcto. ¿Y lo puede deducir de los beneficios futuros? Sí, así es. ¿Y quién establece eso? La misma ley lo establece en función del resultado declarado en cada cierre fiscal. El tema aquí en la amnistía está que si tengo intención de acogerme, pues debo de renunciar a la pérdida. En las otras amnistías, usted mantenía su saldo de pérdida. Por eso hay elementos que hacen costosa realmente la amnistía, porque el hecho de usted pagar un 0.30 del ingreso declarado en el periodo más la renuncia de la pérdida, ahí entra entonces lo que nosotros establecemos la relación costo-beneficio. Licenciado, si
Cucho Feli, el director de Impuesto Interno, quiere subsanar cualquier bache de la ley, ¿dónde debe hacer hincapié con el reglamento? Yo pienso que tienes elementos importantes. Hay una parte, doctor, que no se ha considerado en el mecanismo. Por ¿Cuál? ejemplo, el impuesto de activo pagado. ¿Qué es eso? Usted sabe que la ley establece el pago del 1% de la totalidad de los activos y ese pago va a estar condicionado a que si usted no liquidó el impuesto suficiente por vía natural del impuesto sobre la renta, pues se establece entonces la condición del pago del impuesto de activo. Es como si fuera un pago mínimo. Activo es un inventario. Todo lo que yo tenga configurado en mi balance de incluyendo inmuebles. Inmueble, efectivo, cuenta por Si cobrar. una compañía por acciones, como se llame ahora, tiene 100 millones de pesos en activos, es decir, mercancía, vehículos e inmuebles, ¿tiene que dar el 1% de eso? Si el impuesto sobre la renta no lo supera, tiene que pagar ¿Cómo lo puede superar? Por la tasa efectiva de tributación. O sea, por ejemplo, una empresa que tiene pérdida, no tiene resultado, entonces está obligada a pagar el 1% del activo completo. Aunque tenga pérdida. Aunque tenga pérdida. Es decir, que ese impuesto del 1% nada lo exime, nada lo evita. Nosotros decimos que ese impuesto es como si fuera un sable en el medio en la cintura de un ser humano. O sea, si el impuesto sobre la renta no supera, él se impone. ¿Y no se puede deducir de las pérdidas? No. Ahí es que viene una de las inquietudes que nosotros entendemos que el director debe de evaluar, y es que cuando me considera la amnistía, por ejemplo, un contribuyente que tiene pérdida, doctor, ya pagó el impuesto de activo. Entonces, si yo debo de amnistiarme y debo pagar el punto 30 del ingreso, ¿qué va a pasar con el impuesto de activo? Porque como la tasa efectiva de tributación, que es la condición, diríamos, sine qua non para que yo pueda optar por la amnistía, me supera ahora el impuesto de activo, entonces también yo, probablemente ese contribuyente esté duplicando su tasa efectiva de tributación, porque ya pagó por el impuesto de activo y ahora va a pagar por la... ¿En qué caso puede haber doble tributación? Hay empresas que han pagado montos muy importantes de impuesto de activo. Estamos hablando de empresas que han pagado hasta 30 millones de pesos. Pero hay en activo y hay en ITEVI también doble tributación. No. Acuérdense que el ITEVI es un impuesto, yo diría, es un impuesto de retención. ¿Y no se paga en la aduana un ITEVI cuando entra un vehículo? Sí, pero la empresa el contribuyente tiene la oportunidad de aprovechar ese ITEVI pagado como un adelanto y deducirlo del... ¿Y ahí quién es el contribuyente? ¿El que compra el carro o el dealer que lo importa? El dealer que lo importa. Bien. Licenciado, en el caso de la amnistía aplicable al impuesto a la propiedad inmobiliaria, ¿qué usted tiene que decir? Ese impuesto, doctor, tiene, yo diría que recoge una salida salomónica, porque realmente había muchas situaciones creadas con esa parte de la propiedad inmobiliaria, y ahora tiene la oportunidad de poder amnistiarlo pagando solamente el impuesto. El único tema aquí es el flujo de caja, ¿no?, que se le crea a las empresas, que es un pago muy corto. Y también ahí hay que observar, doctor, que la amnistía es, a pesar de lo que estábamos esperando, la amnistía es voluntaria. Que aunque uno pueda tener algunas posiciones de preocupación sobre ella, pero es una decisión también que las empresas tienen que evaluar. ¿Puede impuestos internos, cuando usted va y coge sus 3 años y se pone claro y le perdonan sus multas y hacer un acuerdo de pago con ellos? ¿Le permite la ley hacer un acuerdo de pago? No, la ley es cerrada con el plazo. ¿Cuál es el plazo? Lo máximo que la ley permite es un pago de un 40% al inicio de la amnistía y 2 cuotas del 30% restante. Entonces la ley lo que prevé es que la persona no ha pagado porque no ha querido y no porque no ha podido. Sí, yo pienso que ha habido una mala visión del planteamiento de la ley. Se establece una recaudación aproximada de 2.500 millones de pesos con la amnistía. Pero la forma, doctor, como se ha estructurado,
no creo que pueda. ¿Conseguir esos 2.500? No creo. Bien. Yo, licenciado, yo le he preguntado las cosas que yo quería saber. Ahora yo quiero que usted en un resumen de 15 minutos nos diga las cosas que usted quiere que el legislador sepa, que la dirección sepa y que el consumidor sepa sobre la ley de la amnistía tributaria. Bien, hay puntos, por ejemplo, que a nosotros nos interesa que la misma administración pues, pueda tomar en cuenta para un proceso, yo diría, más tranquilo y le despeje dudas al contribuyente. La administración, doctor, tiene que seguir generando confianza como lo han hecho en estos últimos años. Y una manera es poniendo los procedimientos transparentes para que el contribuyente pues, pueda tomar la decisión de amnistiarse. Por ejemplo, la administración debe de establecer cuál es el procedimiento para admitir o rechazar un contribuyente que se quiera amnistiar, doctor. Porque, por ejemplo, la ley de amnistía establece un capítulo para la declaración de los patrimonios no declarados. Y hay que cotejar ahí, doctor, que la ley de reforma tributaria... ¿Patrimonios? Patrimonio fiscal no declarado. Una pregunta. Un funcionario que tenga un dinero mal habido, que quiera lavarlo, ¿puede hacerlo bajo ese predicamento? La ley de amnistía hace una observación y es que deja abierto la posibilidad de que cualquier proceso ya penal o legal que se haya iniciado o se pueda iniciar, no lo limita. Pero ahí hay un detalle, doctor, que a nosotros nos llama mucho la atención en la misma ley, y es que si usted quiere declarar un patrimonio de activos, sí, la ley le cobra... Que nunca antes ha sido declarado. Correcto. La ley le cobra el 2%, la ley de amnistía establece. Más sin embargo... En vez del 1, el 2. El 2. Por declarar... Es decir, si yo tengo un saco de cuarto en mi casa y vos lo declaro como un patrimonio inicial de una empresa, tengo que pagar el 2 en vez del 1. Ahí voy con eso, doctor. En el caso del efectivo, la ley establece entonces pagar el 0.30%. O sea, es menor. Pareciera que me beneficia si yo tuviera el dinero en efectivo. Solamente la tercera parte de un 1. Correcto. Así es. Bueno, hay un detalle que la ley misma establece como los justificantes de ese efectivo, o sea, que transferencia, depósitos, establece el mecanismo. Ahora, habría que ver en el caso, doctor, de los que tienen algún dinero guardado, ¿verdad? Que no tienen evidencia de su origen. De su origen, ya ahí habría que ver, por eso insistimos en que la administración debe de establecer el mecanismo para admitirla. Porque, por ejemplo, una persona que tenga un dinero en caja y quiera amnistiarlo, entonces tiene la duda de si la administración entonces le va a rechazar alegando un tema de origen. Entonces, por eso es importante que la administración... Pero la ley no explica si hay que decir el origen, ¿verdad? No, lo que establece es el justificante... o sea, es el pago, mostrar, mana. Correcto, mostrar. En ese orden... ¿Y por qué el efectivo paga menos que, por ejemplo, los otros activos? Eso es un dato que habría que ver realmente qué el legislador está buscando con esa intención, porque a nosotros nos parece un poco... Un compromiso político. Pareciera. Un compromiso político, no hay que darle más vuelta. Sí, porque no tiene sentido si el activo paga un 2, o sea, por ejemplo, unos inmuebles que usted tiene por ahí, lo obligan a pagar el 2 para amnistiarse. Y el efectivo, entonces, el 0.30, como que... Sí, licenciado, el inmueble usted no lo puede esconder, a nombre de alguien está. Correcto. O está a nombre del dueño original o el nuevo nombre del dueño. Usted lo pone a nombre suyo y paga el 2, lo compró ahora. El efectivo un 0.30%. Es fuerte, doctor, licenciado. Sí, por eso la administración tiene que establecer una ruta de procedimental para que la gente se motive. Y los acuerdos internacionales, yo sé que usted ese no es su fuerte, no van a exigir el origen de esa fortuna. Los acuerdos que hay con naciones extranjeras.
ahí ese es otro aspecto que, por eso la ley de amnistía no cierra la posibilidad del cuestionamiento. Porque hay un pacto de información fiscal, por si usted no lo sabe. Así es, así es. Yo creo que realmente, doctor, hay un movimiento de transparencia. Y yo creo que por eso la ley de amnistía es importante y mucho más importante establecer ese protocolo para que el que está pensando tomar su decisión, pues ya a principios de enero pues se anime a tomar la decisión de amnistiarse. Yo no quiero meterlo en problemas de tipo de principios ni problemas morales, pero quiero una opinión personal. Se dice que una amnistía es injusta porque el que pagó a tiempo, y el que no pagó, si lo hubieran perdonado, era una injusticia. Es decir, que trataba mal al que pagó a tiempo. Ahora yo pregunto, ¿no es más injusto el 0.3% que una amnistía general? Doctor, mire, si yo hubiese, por ejemplo, participado en ese proyecto, mi posición hubiese sido que el que paga, si superó lo que es la tasa efectiva sectorial, se amnistiara sin costo. ¿Amnistiar? Sin costo. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que usted está en un sector. Sí. El sector suyo, la tasa efectiva es un 2%, ¿verdad? Cuando publican la tasa efectiva de tributación sectorial, vamos a suponer que aquí hay empresas, doctor, que tributan por encima de la tasa efectiva. O sea, el margen que ellos tributan está por encima de la media del sector. Entonces, si usted es una empresa y usted está tributando por encima de la media del sector y hay una amnistía, usted debería de amnistiarse sin costo. O sea, porque usted es un ejemplo de tributación. Más sin embargo, en esta amnistía se adiciona el punto 30, independientemente de lo que usted ha tributado. Si a usted lo consultan, es una ficción económica, de que en República Dominicana debe haber un solo impuesto, para todo un solo impuesto, inmobiliario, impuesto interno, ITEVI. Dice, vamos a poner un solo impuesto capaz de recaudar lo que necesita el presupuesto. ¿Dónde usted lo concentraría? ¿En el ITEVI, en impuesto interno, dentro de propiedad inmobiliaria? Yo me iría, doctor, por el impuesto al patrimonio. Un solo impuesto. Sí. Estoy hablando de un solo impuesto. Pague por lo que usted tiene, no por lo que usted gana. Lo que pasa es que el impuesto al patrimonio, doctor, está relacionado con lo que usted gana. No, porque puede estar estacionado. Yo le puedo poner un ejemplo. Si usted tiene una casa que estaba en Gascue hace 50 años, esa casa valía 5,000 pesos. Sin embargo, ahora vale 5 millones. Y puede hasta perderla si es por el patrimonio. Es su única casa que usted tiene. Lo que pasa, doctor, que cuando hacemos la figura del patrimonio, nos referimos a las riquezas. ¿A las? Riquezas. Ajá. O sea, porque realmente lo que pasa es que el impuesto más recaudador, por ejemplo, es el caso del ITEVI. Por eso es el más atractivo, porque es un impuesto... Y usted no puede universalizar el ITEVI y decir, vamos a ponérselo a todo, pero el 10%, a todo, medicina, efectos agropecuarios, todo, pero el 10%. Doctor, todo el que facture una venta pague el 10%. Mire, yo esperaba que en la reforma fiscal, como yo trabajé unos años en la administración tributaria como auditor, y nuestra complejidad era toda esa estructura de impuestos que había para tener control de ella. Yo entendía que a través de esta reforma se iba a simplificar, pero ahora... ¿Se ha complicado? Está complicada, porque por ejemplo usted tiene un supermercado que tiene toda la figura. En un supermercado usted consigue un perfume y un arroz. Correcto. Dos cosas, una que paga el 18, ¿18 es? Una paga el 18, otra paga el 8. O sea, porque hay del 8, ¿qué cosa es del 8? Acuérdense que se incluyeron una serie de artículos, que era lo que no estaban grabados, lo que estaban diciendo. Por ejemplo, usted tiene figuras como el café y toda esa línea, que ahí penalizaron a nuestro amigo Pereyó que siempre... el 8. Sí, que tuvo ahí la primacía, ¿no? De que esos productos llegaran. Un producto que es igual que el arroz, el café, por ejemplo. Ya sí. Entonces, ahora usted tiene una complejidad
de control, que habría que ver ahora cuál es a través Dice del... que hay que tener una caja que clasifique esas tres cosas. Tener un el buen, 0, el 8 y el 18. tener un buen sistema, doctor, ahora, porque... Un sistema sí, de... sí. Y ellos se dieron cuenta, por ejemplo, que cuando tú compras 100 pesos en un restaurante, tú tienes que pagar 126. Esos son de los mecanismos que la administración tiene que trabajar, doctor, porque es que aquí también hay muchos empresarios que la mecánica de transparentar no está regida. Entonces a veces inclusive tienen complicaciones, porque a veces hay sistemas que no rige la estructura que la misma ley manda. Licenciado, en Estados Unidos le dicen al contribuyente directamente, defiéndete. Es un derecho que uno tiene de evadir, no evadir el pago justo, sino de evadir pagar en exceso. Aquí hay instituciones o firmas que se encargan de asesorar al contribuyente. Doctor, mire, los profesionales que estamos comprometidos, y cabe aclarar que nosotros, por ejemplo, lo que somos es un canal entre la administración y el contribuyente. Y lo que hemos hecho compromiso con los organismos internacionales de regulación de la profesión. Yo pienso que habrán profesionales que hacen práctica alejado un poco de los mandatos. Yo pienso que en el caso, por ejemplo, de los profesionales que están alineados, lo que aprovechamos es las brechas que la ley nos permite para nosotros optimizar cualquier beneficio fiscal. Porque yo, con el sistema de cruce de información, doctor, que se tiene ahora mismo, es un gran riesgo usted exponer a un contribuyente a que invente. O sea, yo pienso que la buena asesoría ahora mismo debe de estar fundamentada en el conocimiento. En el caso de las bancas, casinos y supermercados, en otras palabras, las empresas que venden en efectivo, ¿de qué tienen que cuidarse? ¿O el gobierno, por qué tiene que cuidarla? El mecanismo de control de esas actividades, el sistema, la administración lo está estableciendo por vía de las impresoras fiscales. Para el 2013, la administración tributaria dio un plazo para todos los negocios que tienen ventas a consumidor final mayormente, de que es obligatorio la impresora fiscal. O sea, hasta el 2013 podrán facturar sin ella. Y ahí es que la ley de amnistía, doctor, establece un plazo de 6 meses. ¿Qué es una impresora fiscal y qué es un punto de venta? Una impresora fiscal es una impresora, yo diría, especializada, porque tiene un chip que almacena un flujo de información, la cual es remitida al sistema de información de la DGI. Entonces, esa impresora, doctor, es poco vulnerable, porque, o diría que no es vulnerable porque está sincronizada a nivel de información. El punto de venta, doctor, no es más que un espacio donde usted aloja un mecanismo de facturación. ¿No es una caja registradora? No necesariamente. Cuando a ti te preguntan con comprobante fiscal, ¿qué te están preguntando? Lo que pasa es, a veces esa pregunta se malinterpreta cuando uno está del lado del cliente. Del cliente. La pregunta debería de ser con crédito fiscal o consumidor final. Porque la pregunta, ¿qué implica? Sí. Lo que pasa es que probablemente, por ejemplo, la señora de la casa va a comprar a un supermercado, ¿verdad? Hacer la compra del mes. Sí. Como no es una empresa. Sí, es una persona. Es una persona, no le interesa un comprobante con crédito fiscal. Entonces, pero sin embargo... Porque a ella no le dan el crédito fiscal. No le dan... A la empresa sí. A la empresa sí. Entonces, y a la empresa que le interesa, por ejemplo, sin embargo, nosotros vamos a comprar, por ejemplo, unos CD para grabar un programa. Nos interesa que nos dé un crédito fiscal y por eso lo exigimos. Yo pienso que el tema es orientar al que está en el punto de venta. Finalmente, una pregunta.
generalización de la banca, es decir, uno ve que impuestos internos y todos los gobiernos y todos los fiscalistas incentivan que uno use la banca. Sin embargo, la banca encarece mucho y te pone en manos de tu economía, la pone en manos de un tercero, al grado de que te dice, bueno, se cayó el sistema. Sin embargo, si tú tienes tu dinero en los bolsillos, no se te cae el sistema. ¿Qué usted recomendaría? ¿Que la gente use más el banco o trate de usar más el efectivo? La formalidad, doctor, genera muchos beneficios. Evidentemente, ese tema que usted plantea de ese flujo de información que se mueve hacia el otro lado y también el control de su dinero, diríamos que son de las desventajas. Por ejemplo, una persona que va a solicitar un crédito en la banca no tiene historial, sí lo maneja en efectivo. Yo pienso que el gobierno lo que tiene que incentivar, doctor, por ejemplo, ese tema de gravar los ahorros, es un asunto que el presidente Medina tiene que revisarlo. Porque grabar el beneficio de los ahorros. De los ahorros. Ellos no están grabando los ahorros. El beneficio de los ahorros. El beneficio de los ahorros. Doctor, ahí hay un elemento que nosotros entendemos que debe revisarse. Por ejemplo, la ley establece que usted puede solicitar la recuperación de la retención cuando usted recibe intereses de 200,000 pesos en el año. Pero ¿qué pasa? La exención contributiva de nosotros como empleados es de 400. Entonces, como que no tiene... No correlación. No correlaciona. Entonces, son de los detalles que tanto el presidente debe de ir revisando en el camino, porque, como usted decía, probablemente pudiera producirse una estampida de gente de comenzar capital hacia otro mercado. Correctamente. Sí. Bien. Licenciado Basilio Sánchez, yo creo que todo se nos quedó mucho, pero se aclararon algunas cosas. Vamos a comprometernos a volver a conversar sobre ese tema tan edificante y tan importante que afecta a todos y a todos los sectores. Basilio Sánchez, auditor, contador y asesor fiscal.